A ver, la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra cualquiera, ¿verdad? Fue una auténtica fractura en la historia, un conflicto que lo cambió absolutamente todo. Redibujó fronteras, convirtió imperios en cenizas, creó superpotencias y dejó una cicatriz que, bueno, todavía hoy notamos. Vamos a desgranar las claves de este momento que definió el mundo en el que vivimos. Para intentar entender un conflicto de esta escala, de esta magnitud, vamos a guiarnos por una pregunta central. O sea, ¿cómo se desarrolló? ¿Quiénes lucharon contra quiénes? Y sobre todo, ¿cuál fue el resultado final? El terrible balance. Responder a esto es fundamental para captar su impacto real. Nuestro recorrido va a tener 6 paradas. Empezaremos viendo cómo saltaron las chispas que incendiaron el planeta. Seguiremos con el avance que parecía imparable del eje y el punto exacto en que la balanza se inclinó. Luego, claro, el contraataque masivo de los aliados, el precio altísimo de la victoria y, para terminar, cómo se intentó construir un nuevo orden mundial sobre los escombros. Venga, pues vamos al lío. Primera parada. ¿Cómo se llegó a esta situación? Pues hay que mirar atrás, al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles dejó una paz, muy frágil. Y sobre todo dejó un resentimiento que fue el caldo de cultivo perfecto para lo que estaba por venir. La escalada fue de libro, metódica, calculada. Hitler fue desmontando el tablero europeo pieza a pieza. Primero, la remilitarización de Renania, un desafío en toda regla. Después, la anexión de Austria. Luego, Checoslovaquia, donde las potencias europeas, miraron para otro lado en Múnich, pensando que así compraban la paz. Pero no, fue en espejismo. La invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 ya no dejó ninguna duda. La guerra había empezado. Y entramos de lleno en los primeros años de la guerra. Una etapa marcada por una velocidad y un éxito de las potencias del eje que, la verdad, dejaron a casi toda Europa en estado de shock. Es súper importante entender quién era quién. Por un lado, el eje, Alemania, Italia y Japón, que les movía un nacionalismo expansionista muy agresivo y una ideología militarista que buscaba dominar. Y en la otra esquina, los aliados, que eran un grupo de lo más heterogéneo. O sea, ¿qué tenían en común la Gran Bretaña de Churchill, la Unión Soviética de Stalin y los Estados Unidos de Roosevelt? Pues una cosa, un enemigo común que amenazaba con devorarlo todo. ¿Y cómo consiguió el eje avanzar tan rápido, de forma tan brutal? La clave tiene un nombre que seguro que nos suena a todos: la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Si la Primera Guerra Mundial fue la guerra de trincheras, lenta y de desgaste, esto era todo lo contrario. Se basaba en la sorpresa, la velocidad y una coordinación brutal para reventar las defensas enemigas antes de que supieran qué les había golpeado. La Blitzkrieg era como una sinfonía de destrucción en 3 movimientos, perfectamente coreografiada. Primero, bombardeo aéreo. La Luftwaffe machacaba desde el aire para crear el caos. Inmediatamente después, las divisiones de tanques, los famosos Panzer, irrumpían a toda velocidad partiendo las líneas enemigas. Y para rematar, la infantería llegaba para limpiar y cercar a los que quedaban. Una máquina de guerra aterradora. Y los resultados, pues, hablan por sí solos. Polonia cayó en un mes. Luego fueron Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y, para sorpresa de todo el mundo, Francia. Gran Bretaña resistió sola y de forma heroica en la batalla de Inglaterra. Pero el conflicto no paraba de crecer. En el 41, Hitler rompió su pacto con Stalin e invadió la URSS. Y en diciembre, Japón atacó Pearl Harbor, lo que metió de cabeza a Estados Unidos en la guerra. A finales de 1941, el eje parecía, de verdad, invencible. Pero ya se sabe, todo lo que sube, baja. Y el año 1942 fue exactamente eso, el punto de inflexión. Fue el momento en el que esa pisonadora del eje se chocó contra un muro y la dinámica de la guerra cambió por completo, para siempre. Fueron 3 batallas, en 3 frentes totalmente distintos, las que le dieron la vuelta a la tortilla. En el Pacífico, la victoria de Estados Unidos en Midway frenó en seco a Japón. En el norte de África, los británicos pararon a Rommel, el zorro del desierto, en el Alamein. Y en el frente oriental, la brutal, la salvaje batalla de Stalingrado, que se convirtió en una auténtica picadora de carne para el ejército alemán. Fijaos en esta cifra, 1,5 millones aproximadamente. Ese es el número de bajas, sumando militares y civiles, solo en la batalla de Stalingrado. Es una carnicería a una escala que cuesta imaginar. Esta batalla no solo es que frenara la máquina de guerra nazi en el este, es que marcó el principio del fin, el inicio de su largo y sangriento camino de vuelta a casa. Con el eje a la defensiva por primera vez, los aliados cogieron la iniciativa. Aquí empieza la fase final de la guerra en Europa, una ofensiva gigantesca coordinada por tierra, mar y aire para liberar el continente.
El camino hacia la victoria, eso sí, fue largo y durísimo. Como vemos aquí, en 1943 los aliados desembarcan en Sicilia y provocan la caída de Mussolini. Pero el momento clave, el que todos tenemos en la cabeza, llega el 6 de junio de 1944, el día el desembarco de Normandía. Se abrió un segundo frente masivo en el oeste, y mientras los angloamericanos avanzaban desde Francia, el ejército rojo empujaba sin piedad desde el este. En abril del 45, los dos frentes se encontraron sobre las ruinas de Berlín. Alemania se rindió en mayo, pero la guerra seguía en el Pacífico, y solo terminó tras el horror de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que forzaron la rendición de Japón en septiembre. La guerra había acabado. El ruido de las bombas dio paso al silencio. Y con el silencio llegó el momento de hacer balance. Y lo que el mundo encontró fue un nivel de devastación que no tenía precedentes en toda la historia de la humanidad. Más de 50 millones de personas, esa es la estimación más conservadora del número total de muertos. Es una cifra que te congela la sangre, es que es casi imposible de procesar. El coste humano fue sencillamente catastrófico. Y si desglosamos los datos, asusta todavía más. La Unión Soviética, como se ve en el gráfico, pagó el precio más alto con más de 20 millones de víctimas. Una barbaridad. Detrás, países como Polonia y la propia Alemania. Pero hay un dato que lo cambia todo. Por primera vez en la historia murieron más civiles que soldados. La línea entre el frente de batalla y la retaguardia, el hogar, se borró por completo. Y las consecuencias económicas, claro, también redibujaron el mapa. Europa estaba literalmente en ruinas. Perdió la mitad de su capacidad industrial. En cambio, Estados Unidos, cuyo territorio quedó intacto, salió del conflicto como la superpotencia económica indiscutible. Consolidó un liderazgo que iba a marcar las siguientes décadas. Ante semejante devastación, los líderes de los países vencedores tenían sobre la mesa una pregunta gigantesca. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se reconstruye el mundo? Y sobre todo, ¿cómo se evita que algo así vuelva a suceder nunca más? Pues se pusieron a ello incluso antes de que acabara la guerra. En Bretton Woods, en el 44, se diseñó el nuevo sistema económico. En Yalta, ya en el 45, los tres grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin, se repartieron, básicamente, el futuro de Alemania y el nuevo mapa de Europa. Y en San Francisco se dio el paso definitivo para crear una nueva organización que velara por la paz mundial. De todas estas conferencias nacieron las instituciones que a día de hoy siguen vertebrando el mundo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para asegurar la estabilidad económica, y por supuesto la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con la gran esperanza de que esta vez sí el diálogo pudiera sustituir a las armas. Y así fue como de la mayor destrucción que ha conocido la humanidad surgió el intento de crear un orden más estable, más pacífico. La pregunta que nos deja toda esta historia, la que sigue resonando hoy, es si de verdad, más de 75 años después, hemos asimilado las terribles lecciones de aquel conflicto.